Muy bien, estamos listos para una nueva entrevista. Nos acompaña el doctor Carlos Torres Caro, abogado constitucionalista. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí en este programa especial. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ampliar la información que hemos visto en este bloque. Es importante hablar de muchos temas, claro, como veíamos en la nota anterior, de las sanciones que podrían recibir estos congresistas, pero aún más importante, la estabilidad de nuestro país. ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Qué es lo que viene luego de la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Que sabemos que en principio esta denuncia o esta carta de renuncia se va a debatir. ¿En qué términos debería debatirse? Claro, lo que ha ocurrido es que los términos en que se ha expresado el presidente renunciante Pedro Pablo Kuczynski no son los términos que corresponden a la majestad de la entidad a la cual se está dirigiendo. Porque prácticamente les está echando la culpa, los está llamando de todo. Entonces, obviamente, si bien es cierto, él puede tener el derecho de decir lo que considere conveniente en su carta de renuncia, como motivo de su renuncia, no quiere decir exactamente que esos motivos sean ciertos. Por eso es que lo que correspondería, si quisiéramos ser puristas, es en realidad no aceptarle la renuncia y proceder a la vacancia. Pero claro, esto llevaría a una situación quizás más dolorosa, traumática. Claro, habría que pensar en cuál sería el impacto en general para la estabilidad del país. Lo que se ha optado, lo que al parecer han optado, es proceder a la discusión de la renuncia para efectos de hacer una especie de motivación del Congreso en relación a esa aceptación de la renuncia. Es decir, porque es muy importante, esto que pudiera parecer como algo que pasó, no es así, porque en los anales de la historia quedará constancia de esa renuncia. Y se quiere dejar un precedente claro de qué pasó. De qué pasó, porque puede haber un historiador despistado que haga caso a lo que aparece en el texto de la renuncia. Y claro, va a decir, bueno, se fue porque este Congreso era un mal Congreso, cuando en realidad se ha ido por las circunstancias y el escándalo terrible que hemos visto de los Kenji videos. En ese sentido, se aceptaría la renuncia, pero además se dejarían en claro algunos puntos. Es lo que nos dice. Definitivamente tienen que hacerlo por la majestad del propio Parlamento. Tienen que hacer la resolución de aceptación con expresión de motivos de por qué se le acepta. Y entonces en esa expresión de motivos van a poner, obviamente, que es por las razones de las mentiras y la incapacidad moral, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, formalizada. Es una forma de lavarse la cara también el Parlamento, ¿no? Muy bien, bueno, formalizada la renuncia o aceptada, en todo caso, la renuncia vendría la sucesión. Este gobierno de transición que caería, por supuesto, en manos de Martín Vizcarra. ¿Qué va a pasar y cómo debería darse este gobierno de transición? Porque se ha hablado incluso del llamado a nuevas elecciones y se ha desdibujado un poco la figura de lo que realmente tiene que pasar y lo que nos dice la Constitución. La Constitución es muy clara en ese sentido y la Constitución ha previsto ya una situación como la que estamos viviendo, es decir, ante una renuncia del presidente o ante la vacancia del presidente, continúa la línea sucesoria. La línea sucesoria le corresponde al señor Martín Vizcarra, el señor Martín Vizcarra, que curiosamente es el día de hoy su cumpleaños. Y entonces lo curioso es que el día de su cumpleaños está recibiendo la más alta magistratura de la nación. ¿Qué tal regalo que le da la vida? ¿Y qué tal responsabilidad? Y ese regalo tiene que transformarse en una gran responsabilidad. Entonces lo que corresponde ahora es que el Parlamento en la sesión que van a tener el día de hoy van a discutir seguramente los términos de esa renuncia. Hay algunos grupos que consideran que tiene que seguirse el proceso de vacancia, creo que ya no es dable, porque con la expresión de causa se aceptará la renuncia, pero en los términos que el Parlamento considera. Y una vez que se produce esa resolución tiene que ser publicada. Para efectos de su notificada. ¿Que sería publicada mañana mismo? Hoy día mismo y corre a partir del día de las 12 de medianoche, con un segundo. El señor siguiente en la sucesión, que es el señor Vizcarra, inmediatamente será convocado al Parlamento para que se proceda a la juramentación
de la más alta magistratura de la nación. Esa y a partir de ese instante claro, es presidente. Esa juramentación se dice sería el día viernes, el día de mañana. Tiene que hacerse de inmediato, no necesita hacer una ceremonia especial del Pleno del Congreso, porque basta con que sea el presidente del Congreso, puede hacerlo incluso en el aeropuerto si quisieran, o sea, no hay un protocolo, digamos, obligatorio a seguir. Lo normal es que sea en el Parlamento y que sea con todas la pompa, vamos a llamarlo así, de una nueva transición que se inicia, pero podría bien, y han habido casos en situaciones así, como el de John F. Kennedy, que al presidente Lyndon lo hicieron juramentar en el avión presidencial, ¿no? ¿Qué pasaría con el gabinete y cuándo tendríamos que tener un nuevo gabinete? Bueno, el gabinete, ya yo imagino que el señor Vizcarra está en estos momentos, en ese largo tramo de su viaje estará pensando a quienes tendrá que convocar. Yo creo, y aquí sí tengo que ser muy escrupuloso en lo que voy a decir, para que no se cometan los errores que cometió Pedro Pablo Kuczynski. Porque Pedro Pablo Kuczynski, el grave error que cometió después de salvarse de la primera vacancia, es haber puesto a Meche Arauz. Eso fue un gravísimo error, porque era la oportunidad de poner a una persona que tenga las características conciliatorias que pueda unir como una especie de San Martín de Porres a perro para pericote y gato. Tiene que sentarlos en una mesa, tiene que conciliar, tiene que ser una persona de muy alto perfil con estas características conciliatorias. No podría ser alguien del Parlamento, porque tiene que ser alguien que esté fuera del Parlamento y que desde fuera del Parlamento pueda tener la ascendencia con muchos grupos políticos. Empezar desde cero en ese sentido. De alguna manera empezar. Ahora, sí tiene que ser multipartidario de alguna manera, es decir, una vez convocada esa personalidad que tenga esas características, bueno, él con el presidente tendrán que ir convocando a personalidades políticas, porque ya se ha demostrado que el gobierno de lujo al final terminó como el gobierno de la gran baratija. No cometamos nuevamente ese error, convoquemos políticos técnicos de muy alto estándar para que no se cometa el error que hemos visto que se ha cometido en lo presente. Es decir, tiene el señor Vizcarra que buscar de inmediato una personalidad con ese perfil. Yo me atrevo a sugerir algunos nombres. Pienso, por ejemplo, en alguien que tiene mucha vinculación con el partido Fuerza Popular, con el partido del APRA, con otros movimientos, el doctor Antero Flores Arauz, por ejemplo. Creo que tiene el perfil. Estuvimos con él el día de ayer. Tiene el perfil, me imagino que lo habrán sugerido, pues tiene el perfil. O sea, ese tipo de personalidad. Me atrevo a pensar incluso también en otras figuras, pero creo que esa sería una buena opción inicial. ¿Esta capacidad de tender puentes, de generar consensos, considera usted la tiene también el señor Vizcarra? El señor Vizcarra es un hombre, como ha demostrado, y creo que aprendió rápidamente el oficio de la diplomacia, porque se ha manejado de una manera diplomática, es decir, a pesar de que tenía un cargamontón. Y en esas semanas todos esperábamos y que todo el mundo quería que diga A o B o C, ha tenido la pericia diplomática como embajador que ha estado ejerciendo de permanecer en un prudente silencio. Y hoy hemos conocido el famoso tuit de él, ¿no? Donde ya está... se le ve contento no solo por el día de su cumpleaños, sino por lo que le espera. ¿Cabría la posibilidad de que se mantenga algún ministro? No, de ninguna manera. O sea, este gabinete... ¿No porque no sería correcto o no? No, porque, bueno, hay personas muy honrosas dentro del gabinete. O sea, no podemos descalificar por lo que hemos visto el señor Yufra, no podemos descalificar a todos, ¿no? Creo que hay elementos muy positivos ahí, pero no cabe ya que ninguno de los que está ahí permanezca en la función pública, por lo menos en lo que este mandato
que le dan hasta el 2021, se espera, ¿no? Muy bien, bueno, veíamos en las notas también cómo diferentes gremios, en este caso el empresarial, han dicho que se le va a dar el apoyo total al señor Vizcarra para que pueda gobernar. En ese sentido, ¿cuál sería también la respuesta que tendría que haber de parte de las organizaciones políticas, ¿no? De las organizaciones presentes además en el legislativo? El Perú está pasando un momento dramático y todos estamos en una situación de espanto. Sí. Pero esta tempestad ya tiene que acabar. Y esto da luz a una nueva posibilidad, a un nuevo amanecer. Yo me alegro que el señor Vizcarra no tenga nada que ver o no haya tenido nada que ver, por lo menos, de lo que se sabe en el tema Odebrecht. Porque eso va a permitir que el presidente tenga una imparcialidad en lo que viene a ser el terremoto político de toda Latinoamérica, que es lo que ha provocado esta empresa de Odebrecht. Aunque no escuchemos su nombre en las investigaciones que están aún empezando, ¿no? Sí, no hemos escuchado. Bueno, si lo escuchamos sería ya otro drama más, que esperemos que no sea. Pero lo que corresponde ahora en él es pues un nuevo amanecer, digamos, darnos una nueva esperanza. Entonces todos los partidos políticos, sin excepción alguna, deben manifestar desde un inicio su total cooperación y colaboración a un nuevo, vamos a llamar así, un nuevo régimen, porque es una persona diferente, ¿no? Más aún cuando esta persona ya no tendría sucesor, porque si van a desaforar a la señora Mercedes Arauz, prácticamente ya no podría ser. En caso proceda. En caso proceda, no podría ser la persona que lo podría reemplazar a él. Entonces, todos los partidos políticos, los gremios, las entidades deben de pronunciarse por prestar la colaboración a quien por cosas de la vida y del destino se le está encomendando la más alta magistratura, que es el señor Vizcarra. Esperemos que el señor Vizcarra esté a la altura de las circunstancias, porque eso es lo más importante hoy en día, que el señor Vizcarra sepa tener la inteligencia de escoger a la persona que va a ser su mano derecha y que le va a ayudar a congregar este grupo multipartidario e independiente de profesionales que esperemos a una función brillante en el Ejecutivo. Al inicio hablábamos sobre la preocupación que existe por la estabilidad de nuestro país, pero tampoco queremos dejar de lado las sanciones para aquellos que lamentablemente han protagonizado estos videos que bien ha dicho usted, vergonzosos, que nos hacían retroceder en el tiempo. Y a propósito, la Junta de Portavoces del Congreso ha decidido iniciar un proceso de denuncia constitucional. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la figura del desafuero? Bueno, lo primero es que se les va a levantar la inmunidad parlamentaria. Es decir, ¿para qué? Para que puedan ser juzgados sin esa protección que tiene todo parlamentario, que es precisamente la protección de la inmunidad. Y para levantar esa inmunidad solo se necesita una votación. Solamente una votación, se aprueba el pedido que vendrá de parte de del Ministerio Público y del Poder Judicial correspondiente y él les levantará la inmunidad. Pero, sin embargo, también puede el Parlamento iniciar su propia acusación constitucional para efectos ya no de ver un tema delictual que va a ser, ya ha sido encomendado a las entidades correspondientes, sino para ver si estas personas merecen seguir en la función pública. Es decir, si se les inhabilita de la función pública, la Constitución prescribe que pueden ser inhabilitados hasta 10 años en la función pública. Es decir, si es que ese es el camino que opta el Parlamento, que sería el camino del procedimiento de infracción constitucional, estos 5 ya no podrían ejercer ninguna función pública durante 10 años. Estos 10 años, imagino, van acorde a una gradualidad. Exactamente. En este caso, ¿cómo se aplicaría? ¿A quiénes se aplicaría? ¿Bajo qué motivos? ¿No? Bueno, los motivos son los que ya todos conocemos, ¿no? Y lo que hay, lo colateral, porque estas cosas, si hemos visto en los Kenji videos que se han producido, habrá que cruzar información para ver si, para conseguir los medios probatorios, las testimoniales, etcétera, y si se llegara a demostrar estos hechos, bueno, que serían sancionados. Pero en el caso de la infracción constitucional, solo basta demostrar si esos señores
velaron o no por el respeto a la Constitución. Si esos señores no velaron por el respeto a la Constitución, entonces son merecedores hasta 10 años de inhabilitación, pueden ser 5 años. O sea, han habido casos en el pasado que se inhabilitó, el caso de un excongresista, el caso de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, del Consejo igual, que se inhabilitaron a 5, 7, en este caso puede llegar hasta 10 años. Entonces esa inhabilitación... pero también queda otra, ya que has hablado de la sanción, queda la sanción moral. Es decir, la Comisión de Ética puede hoy, mañana, pronunciarse y sugerir al Pleno del Parlamento la suspensión por 120 días del ejercicio de la función congresal. Bueno, se ha dicho que se va a formar una comisión investigadora también para hacerle seguimiento a estos Pero la investigación investigadora es para todo lo colateral, es decir, para todos los que están ahí de alguna manera concernidos en esta temática. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Es importante en este momento, más que nunca, estar bien informados y tener claro qué es lo que podría pasarle a nuestro país.